Hola chicos, chicas de segundo medio. Soy su profesor de lengua y literatura, profesor Andrés, y les comento que vamos a estar con esta dinámica de videos tutoriales en el que van a ir explicaciones de algunos conceptos que nos van a ayudar para avanzar en la materia, y también van a haber actividades adjuntas en las que ustedes van a tener que resolverlas en su cuaderno y luego hacérnosla llegar para poder revisarla, ¿sí? Así que este va a ser el primero de otra serie de videos que voy a estar realizando para que ustedes lo vean, vayan escribiendo su cuaderno, es lo más importante, con de la materia me refiero, y también las actividades. Con lo que teníamos que empezar antes de irnos de cuarentena era con la unidad 1 llamada sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. Esta unidad tenía como propósito reflexionar sobre ciertos aspectos y otros elementos que constituyen la identidad latinoamericana respecto de estas situaciones de migración, exilio, y de cómo esto finalmente ha terminado por conformar cierta identidad de las personas del continente, ¿cierto?, de América Latina, y que al fin y al cabo han sido fuente de inspiración para crear obras literarias que hablan sobre eso. Y además, junto a eso, vamos a ver género narrativo, elementos constituyentes que nos ayudan a analizar narraciones y para entender los temas que habla y también reflexionar sobre eso. Con eso tenemos que empezar. Entonces, con la serie de videos que vamos a estar realizando, vamos a estar desarrollando estos contenidos de manera acotada, ¿sí?, para que podamos ir avanzando en la materia. Ok, en este primer video tutorial vamos a revisar dos conceptos sobre género narrativo para que podamos usarlos al momento de analizar las narraciones. Nos van a ayudar bastante para la comprensión lectora, sobre todo. Así que presten atención, escriban en su cuaderno lo más importante, lo que yo vaya a ir destacando, y también les pediré que realicen la actividad que yo les propongo y que luego me la hagan llegar de vuelta, ¿sí? Así que empecemos. Ok, entonces nosotros vamos a revisar el objetivo de analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión. Este será el primero que vamos a tocar y del cual nosotros aprenderemos algunos conceptos necesarios para realizar este objetivo. Los contenidos que vamos a ver en este video son dos. El primero es caracterización de personajes. Vamos a ver cómo nosotros podemos caracterizarlos, qué tiene que ver con los rasgos constituyentes de cada uno, cuáles son los tipos, etc. Y lo segundo son los tipos de conflictos en las narraciones, que esto es bastante importante para entender en torno a qué gira la historia, y así también nos ayuda a darle un sentido, a entenderla mejor, en pocas palabras. Así que comencemos con lo primero. Lo primero que tenemos que revisar es la caracterización de personajes. ¿En qué consiste? Primero tenemos que saber qué es lo que es caracterizar. Caracterizar es enumerar los rasgos constituyentes de los personajes con la información que entrega el narrador. Es decir, todo lo que a mí me indique, o todas las pistas que me dé, toda la información que me hable sobre el personaje, sobre cómo es él o ella, sobre cómo, físicamente, psicológicamente, etc. ¿Para qué nos sirve esto? Conocerlo nos permite comprender las causas o motivaciones de sus acciones. Sí, nos permite saber esta información, que es muy importante para yo después pensar comenzar a pensar por qué son así, por qué llegaron a ser así, por qué hacen lo que hacen, etc. Y además esto nos ayuda a construir una interpretación más elaborada de la obra narrativa. Muchas veces pedir que analicemos los personajes nos va a ayudar a entender mucho mejor la historia. Y la caracterización de un personaje se va conformando a lo largo de la historia. Es decir, en la medida en que avanza el relato y el narrador me va diciendo más información sobre ellos, sobre su historia, sobre cómo ellos se educaron, sobre el pasado,
etc. Y esto se compone de tres rasgos, que son los rasgos físicos, psicológicos y sociales, que pueden estar en la narración. Y estos pueden estar de forma explícita o implícita. Explícito es que me diga tal cual, el narrador que por ejemplo me haga una descripción explícita de los rasgos físicos del personaje. Si no lo dice, yo tengo que inferirlo a partir de lo que dice también. Pero inferirlo es sacar información a partir de información explícita. Desde lo explícito tengo que sacar información que está oculta. Implícito es información oculta, para que quede claro. Entonces, ¿cuáles son los rasgos físicos? Los rasgos físicos son aquellos que se centran en los rasgos externos del personaje, como su apariencia, su vestimenta y sus gestos. Todo lo que tenga que ver con lo físico serán los rasgos físicos como tal. Por ejemplo, este es un extracto de la obra de el Dr. Jekyll, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que dice lo siguiente. Creo que eso explica el que Edward Hyde fuera tanto más bajo, más liviano y más joven que Henry Jekyll. Además, el mal había dejado huella de deformidad y deterioro en aquel cuerpo. Aquí me está hablando de rasgos físicos. ¿Cuáles son? Edward Hyde fuera más bajo, eso es físico, más liviano, más joven, un aspecto joven, un aspecto de anciano, eso también es físico. Y además me dice que tiene un cuerpo deforme y deteriorado. Entonces, así, con este tipo de información, que eso sobre los rasgos físicos, yo me puedo hacer una imagen mental de este personaje. ¿Cuáles son los rasgos psicológicos? Son aquellos que se enfocan en el mundo interior del personaje, es decir, en todo lo que pasa en la mente. Entendamos lo psicológico como aquello que es lo mental, como su personalidad, sus emociones, deseos o ideas o pensamientos también, ideas o pensamientos. Ejemplo. Mi mayor defecto, sin embargo, era una impaciente alegría. Se está describiendo a sí mismo, se está describiendo algún aspecto de su personalidad, impaciente alegría, que haría feliz a muchos, pero que a mí me resultaba difícil de conciliar con mi gran deseo de llevar la frente en alto. Y además esta persona al parecer es orgullosa, sí, porque está hablando de algo que es interior, de su psiquis interior. Ya no me está hablando de rasgos físicos, sino de su personalidad, de sus ideas, de sus deseos, etc. Lo tercero son los rasgos sociales, que consisten en entregar datos que me permitan a mí a ubicar al personaje en cierta clase social, como su empleo, su nivel cultural, medios económicos, etc. Todo lo que a mí me sirva para caracterizar al personaje en ámbitos sociales tiene que ver con esto, con su clase económica, en qué trabaja, cuánta plata gana y también en dónde vive, porque sabemos que existen estas distinciones de grupos, los ricos, los pobres, clase media, y cada grupo tiene sus hábitos, tiene su forma de ser, etc., su forma de desenvolverse. Y todo esto me ayuda a reconstruir los rasgos sociales del personaje. Por ejemplo, nací en el año 18, heredero de una gran fortuna. Ya sabemos entonces que él es millonario. Con excelentes condiciones, bien preparado para el trabajo, con un futuro honorable y distinguido por delante. Estos son rasgos sociales de este personaje. Me está hablando de su nivel socioeconómico, que es heredero de una gran fortuna, entonces es millonario. Entonces también podemos asumir que tiene buen nivel educacional, que viene de una buena familia, etc. Toda esa información anexa yo puedo sacarla a partir de esto. Y todo esto me ayuda a caracterizar al personaje, de acuerdo a la información que me entregue el relato. ¿Sí? Primera actividad. A partir de lo que expliqué anteriormente, ustedes van a realizar lo siguiente. Van a realizar una de esos dos personajes, cualesquiera que sea, película o libro, en el que dé cuenta de sus rasgos físicos, psicológicos y sociales. Ustedes eligen entonces dos personajes, personaje 1 y personaje 2, de cualquier película o libro.
Me tienen que decir qué personaje y de qué película o libro es para yo ubicarme. Y de este personaje entonces van a describir sus rasgos físicos, sus rasgos psicológicos y sus rasgos sociales de cada uno, ¿sí? Del personaje 1 y el personaje 2. Esto lo hacen en sus cuadernos para luego poder revisarlo. Ok, como segundo contenido tenemos los tipos de conflictos. Pasa que, de acuerdo al conflicto de la historia, será esto lo que motivará a los personajes a actuar. Y lo hacen en función de resolver el conflicto. Porque si los personajes no resuelven el conflicto, entonces la historia no se da por terminada. Sabemos que cuando se resuelve el conflicto es cuando la historia acaba. Entonces eso es lo que motiva a los personajes a actuar, porque quieren resolver el conflicto. El conflicto puede ser un problema, puede ser una dificultad, un dilema, desafío u obstáculo, entre otros, que rompe el equilibrio inicial de la historia y que, como les decía, obliga a los personajes a la acción. Si los personajes no se mueven para resolver el conflicto, estamos viendo cómo se desarrolla la historia. Los personajes deben buscar las formas de resolver el problema para hacerlo. Y allí es cuando nosotros podemos observar cómo se va desarrollando la historia. Nosotros, de acuerdo a esto, podemos encontrar los siguientes tipos de conflictos. El primero es un personaje enfrentado a otro u otros, que es el conflicto más usual que nos encontramos en todas las historias, o sea, y también en las películas, en las teleseries, etc. Acá el protagonista se enfrenta a otros personajes, y esos otros personajes serán los antagonistas. Puede ser solo uno, pueden ser varios, etc. Aquí, con este conflicto nosotros vemos por lo general dos bandos. Uno es el del protagonista y otro es el del antagonista. Lo vamos a colocar así. Protagonista y antagonista. Y ambos se ven enfrentados. Nosotros vemos muchos ejemplos con las películas de superhéroes, en el que por lo general los protagonistas o protagonista es el héroe de la historia y el antagonista es el enemigo al cual deben derrotar. Será ese conflicto entonces que moverá las acciones de los personajes, y una vez que, por ejemplo, el héroe logra derrotar al enemigo es cuando la historia acaba, porque vemos que el conflicto se ve resuelto. Tenemos el segundo tipo de conflicto más usual, que es un personaje enfrentado a otro. Voy a borrar acá. Un personaje enfrentado a un fenómeno externo o situación externa. Es una situación que está fuera de su alcance y que no es otro personaje. En este tipo de conflicto el personaje no se enfrenta a otro personaje. Acá el personaje se enfrenta a un fenómeno u obstáculo que debe superar, que también puede ser un hecho o una casualidad. Entonces es una circunstancia impuesta en la cual no necesariamente intervinieron otros personajes para provocarla. Este tipo de conflictos es menos frecuente, pero de todas formas sí suele aparecer bastante en la literatura. Un ejemplo de esto es Buscando a Nemo, en el cual acá el conflicto no se desarrolla de acuerdo a que el protagonista, que es el padre de Nemo, se enfrenta a otro personaje para vencerlo, sino que se enfrenta a una situación que está fuera de sus manos, él no la provoca y que debe resolverla, que en este caso es un secuestro, el secuestro de su hijo. Y esta situación es la situación externa a la que el personaje se ve enfrentado. Tenemos un tercer
tipo de conflicto, que es el del personaje enfrentado a su fuero interno. Acá el personaje ya no se enfrenta a otro personaje, tampoco se enfrenta a una situación externa, sino que se enfrenta a un dilema que es personal. El personaje se enfrenta a sí mismo. Por lo general, lo más usual para encontrar en historias es que el personaje se puede enfrentar a miedos personales. A miedos, en el cual debe vencerlos, ¿cierto? Debe superarlos, y la historia se desarrolla en torno a cómo este personaje vence sus miedos. Y acá vemos que no se está enfrentando a otro personaje, ni tampoco a una situación externa, sino que es un problema personal. Ese es el dilema. O bien, puede pasar que el personaje tiene que tomar una decisión y no sabe qué hacer. Por ejemplo, cuando vemos que un personaje está actuando en venganza y se ve enfrentado a asesinar o salvar. O salvar a quien le causó daño, por ejemplo. Cuando vemos que el personaje no sabe qué hacer y vemos que se ve enfrentado a situaciones que son, o sea, decisiones que son contrarias de por sí, vemos que el personaje se está enfrentando a su fuero interno. En este caso, entonces, el conflicto de la historia sería ese, en el cual el personaje se enfrenta a sí mismo. Ok, ¿cómo nosotros entonces podemos identificar el conflicto? Haciendo lo siguiente. Podemos fijarnos en la acción o problema al que se enfrenta el protagonista. Puedo hacerme estas preguntas. ¿A qué se enfrenta? ¿Qué problema tiene? Esto es esencial porque solamente preguntándonos qué problema tiene el protagonista, nosotros podemos determinar a qué tipo de conflicto corresponde y también ponerle nombre. Lo otro es observar las reacciones de los personajes ante el conflicto. ¿Cómo reaccionan los demás? ¿Y qué acciones llevan a cabo para intentar resolverlo? ¿Qué motiva a cada personaje a hacer lo que hacen? Hay que destacar acá que el personaje encargado de resolver el conflicto en primera instancia es el protagonista. ¿Sí? El protagonista intentará resolver el conflicto. Esto es en la mayoría de los casos, eso sí, porque no siempre puede ser así. El protagonista puede ser un personaje que está en medio de la historia, pero son los demás personajes los que lo ayudan a él a resolver el conflicto. Puede ser. Pueden ser muchas opciones también. ¿Qué más podemos hacer? Podemos determinar la relación que hay entre el conflicto y las acciones principales del relato. Y lo último es fijarse en cómo se resuelve el conflicto y también pensar en qué sentido puede tener para el desenlace. Las historias destacarán el conflicto por sobre otros elementos porque pueden tener la intención de destacar la situación a la que se ven enfrentados para, por ejemplo, entregar una moraleja. Esto también es muy usual. Tenemos que tener esto en cuenta porque así nosotros podemos identificar más fácilmente el conflicto y el tipo al cual corresponde. Entonces, la actividad 2 para el video es elegir 3 obras de ficción, que puede ser una película, puede ser novela o teleserie. 3 películas, 3 novelas, 3 teleseries, una película, 2 novelas, etc. Y determinar el tipo de conflicto de cada uno y describirlo. ¿Ya? Por ejemplo, yo elegí Harry Potter. El tipo de conflicto que hay acá es de un personaje enfrentado a otros. Sí, ese es el tipo de conflicto que hay. Y lo otro que hay que hacer es describirlo. ¿Y cuál es este conflicto? Harry Potter, que es el protagonista, de enfrentarse a muerte contra Lord Voldemort. Ese es el conflicto, es el personaje enfrentado a otro, en este caso. Entonces, esto es lo que hay que hacer, es lo mismo, pero con otras obras que ustedes elijan. Puede ser cualquiera, pero me deben decir cuál es para yo ubicarme. Esto lo realizan en sus cuadernos. Luego lo podremos revisar. Y en los siguientes videos les estaré adjuntando más conceptos, más definiciones y otro par de actividades pequeñas para revisar. Estudiantes, les deseo mucho ánimo para lo que está aconteciendo. Esto no va a durar para siempre y también mucha fuerza.
para quienes estén quizá en alguna situación más complicada. Abrazos, nos vemos en el siguiente video.